Estaban comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y los destruyó a todos. Lucas 17, 28, 29. Esto no es solo una historia del pasado, es una advertencia para el presente. Porque los pecados que condenaron a Sodoma, el orgullo, la perversión, la injusticia, la burla, no han desaparecido. Se han reformulado, se celebran y se han desatado por todo el mundo. Y Jesús dijo que los últimos días serían exactamente así. Antes de que caiga el fuego final, debes comprender lo que Dios juzgó entonces y lo que sigue juzgando ahora. Si tu espíritu se conmueve, comenta, escucho la advertencia, dale me gusta a este vídeo y compártelo con valentía. El humo se elevaba en espirales como una advertencia de la propia tierra. Aún no había comenzado, ni el fuego ni el juicio. Pero los cielos sobre Sodoma se sentían más pesados, como si el cielo ya hubiera tomado una decisión. El valle aún brillaba bajo el sol de la mañana, verde y fértil, con sus ríos serpenteando como venas a través de un cuerpo inconsciente de que estaba a pocos instantes de la muerte. Los pastores reían en los campos, los comerciantes gritaban en la plaza, los niños jugaban cerca de las puertas. La vida en Sodoma continuaba, audaz, despreocupada, ajena al miedo. Pero sobre la ciudad, algo había cambiado, no en las nubes. En el aire espiritual, el tipo de quietud que precede a una tormenta. No tenían ni idea de que dos desconocidos habían entrado por las puertas con fuego en los ojos y juicio en sus pasos. Para la mayoría, parecían viajeros, con polvo en sus capas y actitud tranquila, pero el suelo parecía vibrar bajo sus pies. Eran ángeles, mensajeros, verdugos, y su silencio gritaba más fuerte que cualquier trompeta. Sodoma no era una ciudad cualquiera, era un lugar que en otro tiempo había deslumbrado con promesas. Cuando Lot decidió establecerse allí, la tierra le había recordado al Edén, exuberante, abundante, llena de oportunidades. Pero el tiempo reveló lo que la tierra no podía ocultar. La corrupción no sucedió de repente. El mal nunca lo hace. Crece lentamente, sutilmente, hasta que el pecado no solo se tolera, sino que se atesora, hasta que la oscuridad se convierte en normalidad y la rectitud suena a locura. Esa era la enfermedad de Sodoma. Su gente no era simplemente pecadora, estaba convencida de que tenía razón, llevaba la maldad como un traje de seda, la celebraba en sus desfiles, la escribía en sus leyes, se reía de cualquiera que se atreviera a resistirse. No había profetas en sus calles, no había oración en sus tribunales, no había temor en sus corazones. Habían superado la idea del juicio, pero Dios no los había olvidado. Sus ojos habían escudriñado la ciudad en busca de solo 10 almas justas. 10. Eso era todo lo que se necesitaba. Un remanente, un testigo, pero ni siquiera había tantos. Y ahora, con cada paso que daban los ángeles, el reloj avanzaba. Los cielos sobre Sodoma estaban a punto de abrirse. Pero antes de que cayeran las llamas, antes de que el valle se convirtiera en un recuerdo, Dios enviaría un último susurro. Se abriría una puerta. Se pronunciaría una advertencia. La misericordia, incluso en ese momento, extendería su mano. Pero no nos equivoquemos. Esta era una ciudad que ya estaba al borde del abismo. El juicio ya no necesitaba más tiempo, solo necesitaba una chispa. Antes de convertirse en sinónimo de juicio, Sodoma era un sueño. La tierra brillaba con promesas, pastos verdes, agua que fluía, cosechas tan abundantes que parecían como si el Edén se hubiera derramado en el valle del Jordán. El Génesis lo dice claramente, como el jardín del Señor. Era el tipo de lugar por el que los hombres luchaban, un lugar donde la riqueza no se ganaba, simplemente crecía. Lot lo vio desde la distancia y lo eligió sin dudarlo. ¿Quién no lo habría hecho? Era un paraíso sin precio, o eso parecía, pero la belleza sin reverencia es una trampa, y cuanto más bebía Sodoma de su abundancia, más arrogante se volvía. No solo tenían recursos, tenían exceso. No solo construían, se jactaban. El pueblo de Sodoma no daba gracias a Dios por su prosperidad. Lo olvidaron por completo.
Los jardines se convirtieron en oro, el oro en codicia y la codicia en corrupción. Con el tiempo, los frutos de la tierra comenzaron a pudrirse, porque las raíces se habían vuelto venenosas. La decadencia no era externa, sino que estaba en el corazón de las personas. Con cada nuevo lujo, la compasión se reducía. Con cada banquete, la humildad moría un poco más. Los pobres no solo eran ignorados, sino que eran despreciados. La misericordia se convirtió en una debilidad. El poder se convirtió en un juego. Construyeron casas altas, pero derribaron su conciencia. Ni siquiera los extranjeros estaban a salvo. La hospitalidad, una tradición sagrada en el mundo antiguo, se pervirtió y se convirtió en abuso. Las leyes protegían a los malvados y castigaban a los justos. La verdad no tenía voz, la justicia no tenía cabida, y aquellos que se atrevían a resistir, silenciados, avergonzados, o peor aún, pero lo peor era que nadie se daba cuenta, o si lo hacían, no les importaba. La decadencia se convirtió en algo normal. El pecado se convirtió en una forma de vida. Y cuando un hombre como Lot intentó vivir de otra manera, no fue admirado, sino ridiculizado. Sodoma no solo pecaba, celebraba el pecado, lo institucionalizó, convirtieron las bendiciones de Dios en ídolos de sí mismos. Y cuando empiezas a adorarte a ti mismo, no queda lugar para el arrepentimiento. No fue una caída repentina, fue lenta, deliberada. Generación tras generación, enterraron la luz bajo capas de indulgencia y orgullo, hasta que un día el jardín desapareció y todo lo que quedó fue una ciudad pudriéndose desde dentro. Una ciudad tan ciega a su decadencia que confundió la última advertencia de Dios con una intrusión. Así que cuando finalmente llegó el juicio, no fue una reacción exagerada. Era algo que se había retrasado. Sodoma nunca fue solo un pecado o un momento. Se trataba de lo que sucede cuando un pueblo es bendecido y olvida a aquel que lo bendijo. Cuando los dones de Dios se convierten en armas contra su nombre, cuando el paraíso se utiliza para provocar al cielo. Ahí es cuando cae el fuego. Y Sodoma había cruzado esa línea hacía mucho tiempo. El orgullo fue la primera caída de Sodoma, no el orgullo ruidoso y jactancioso que ruge desde un podio, sino el orgullo silencioso que se filtra en el alma y silencia la necesidad de Dios. Ezequiel 16, 49 lo expone sin vacilar. Esta fue la culpa de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían orgullo. No fue la lujuria, no fue la violencia. Orgullo. El tipo de orgullo que levanta la cabeza demasiado alto para inclinarla. El tipo de orgullo que reescribe la moralidad para adaptarla al momento. El tipo de orgullo que mira al cielo y dice, no te necesitamos. Sodoma no estaba desesperada ni luchando. Ahí está el peligro. Era rica, cómoda, segura de sí misma. Confundieron la bendición con el derecho. Sus casas estaban llenas, sus calles eran bulliciosas y sus mesas nunca carecían de nada. Pero en lugar de gratitud, se volvieron arrogantes. En lugar de dependencia, eligieron la independencia. Y cuando la voz de Dios susurró en su conciencia, en la tradición, en el clamor de los pobres, no escucharon, no pudieron. El orgullo ya les había sellado los oídos. No había arrepentimiento porque no había conciencia del pecado. Habían creado un mundo en el que ellos eran el centro, y en ese mundo no había lugar para la convicción. Los profetas no clamaban en sus calles, los altares habían caído en el olvido. Su adoración era la comodidad, su Dios era el placer, y su religión era ellos mismos. Y si alguien como Lot se atrevía a señalarles el camino, se burlaban de él. ¿Quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? El orgullo no solo ignora la verdad, sino que se burla de ella. No se trataba de arrogancia cultural, era rebelión espiritual. El orgullo que decía, nosotros somos la norma, el orgullo que cerraba completamente los oídos a la voz del cielo, no porque no pudieran oírla, sino porque no querían. Y cuando desaparece el arrepentimiento, el juicio se convierte en la única voz que queda. La historia de Sodoma no es lejana, es un espejo. ¿Cuántas ciudades hoy en día se hacen eco de esa misma confianza? ¿Cuántos corazones siguen creyendo que tener suficiente es lo mismo que tener razón? El orgullo de Sodoma no era extravagante, era silencioso,
refinado y mortal. Una negativa a arrodillarse, la convicción de que habían llegado a la cima, que nada desde arriba podía juzgarlos desde abajo, pero el cielo siempre ve. Y lo que Dios vio en Sodoma no fue solo pecado, fue un orgullo tan denso que ahogó el arrepentimiento. Y cuando el arrepentimiento muere, la misericordia no tiene suelo donde crecer. Así que Dios, en su justicia, hizo lo que el orgullo decía que nunca sucedería. Respondió, no con más advertencias, no con más tiempo, sino con fuego, porque el orgullo es el pecado que convierte una ciudad de bendita a ciega, de fértil a abandonada, de advertida a arrasada, y las cenizas de Sodoma aún susurran la misma verdad. Cuando un pueblo ya no ve su necesidad de Dios, ya está bajo la sombra del juicio. Las mesas en Sodoma siempre estaban llenas, carne asada, pan fino, vino que se servía como si fuera agua. Las risas resonaban en los patios de mármol mientras los sirvientes se inclinaban con manos temblorosas. La riqueza no era un sueño en Sodoma, era algo que se daba por sentado, era normal, era el aire que respiraban, pero faltaba algo en el festín, compasión. Ezequiel no se limita a señalar el pecado de Sodoma, lo nombra. Tenían comida en abundancia y vivían en la despreocupación. Y, aún así, no fortalecían la mano del pobre y del necesitado. Esa era la acusación, no solo la glotonería, sino la indiferencia, no solo la comodidad, sino un corazón endurecido hacia los que no tenían nada. El pueblo de Sodoma no se moría de hambre, estaba satisfecho, y esa satisfacción se convirtió en veneno. No es que no existieran los pobres, estaban allí, en los callejones, bajo las sombras, esperando una mirada que nunca llegaba. Sodoma no mataba a sus pobres, simplemente los borraba, fingía que no importaban, y cuando los hambrientos gritaban, la ciudad seguía festejando. Cuando los desamparados mendigaban, los ricos miraban para otro lado. Se habían convencido a sí mismos de que la necesidad era debilidad, que la misericordia era un desperdicio, que la generosidad era una tontería. La ciudad había construido muros tan altos que no podía ver el sufrimiento que había dentro. No se trataba solo de una injusticia económica, sino de una decadencia espiritual. A los ojos de Dios, la abundancia sin compasión es un hedor. Y Sodoma apestaba, sus cosechas crecían, pero sus corazones se marchitaban. Sabían cómo organizar fiestas fastuosas, pero no cómo compartir el pan con los desamparados. Tenían las manos llenas, pero nunca las abrían. En Sodoma, el éxito no se medía por lo que se daba, sino por lo que se guardaba. Y aún así, pensaban que Dios permanecería en silencio. Pero el Dios que cuida de los gorriones y cuenta las lágrimas no pasa por alto los gritos de los oprimidos. Los pobres no eran invisibles para Él. Los hambrientos no estaban olvidados. Cada vez que la ciudad los ignoraba, el cielo tomaba nota. Cada plato que quedaba sin tocar, cada pan que no se compartía, cada gesto de indiferencia se convertía en una prueba. Porque cuando la bendición se convierte en egoísmo, se transforma en combustible para el juicio. Eran ricos, pero despiadados. Y esa combinación es mortal. Los pobres no solo eran ignorados, sino despreciados. No había lugar para los débiles en una ciudad obsesionada con la fuerza. No había paciencia para los que luchaban por sobrevivir en un lugar gobernado por la indulgencia. Y cuando eso se convierte en la cultura de una ciudad, el juicio ya está en camino. Sodoma cayó, no porque fuera pobre, sino porque se negaba a ver a los pobres, no porque careciera de nada, sino porque lo acaparaba todo, porque cuando la prosperidad se convierte en Dios, la misericordia pierde todo su sentido. Y Dios, que es tanto proveedor como defensor, no lo permite. Las cenizas de Sodoma aún susurran hoy la misma advertencia. La abundancia sin compasión es un pecado que el cielo no ignora. Llegaron por la noche, no en silencio, sino con la confianza de hombres que no temían a nada, ni a Dios, ni a la ley, ni a las consecuencias. 2 desconocidos habían entrado por las puertas de Sodoma ese mismo día. Sus rostros estaban tranquilos, sus pasos firmes, pero el cielo los seguía. No habían venido para conversar, habían venido para trazar una línea.
Lot los vio primero, sentados solos en la plaza mientras el sol se ponía tras las colinas. Sabía lo que pasaría si se quedaban allí. Les rogó que se refugiaran en su casa. Les insistió con urgencia, no por comodidad, sino por seguridad. Sodoma no era segura después del anochecer. Aceptaron, y Lot preparó una comida modesta. Pero antes de que se partiera el pan, las calles comenzaron a llenarse. Los susurros se convirtieron en voces. Las voces se convirtieron en gritos. Una multitud se reunió frente a la casa de Lot, hombres de todos los rincones de la ciudad, jóvenes y viejos. Su demanda era clara: sácalos para que los conozcamos. Esa palabra, conocer, no era un malentendido. No era una petición de nombres o de origen. Era una llamada a violar, a dominar, a despojar de dignidad y afirmar la depravación. No se trataba de hospitalidad. Era hambre, podredumbre espiritual revestida de carne y rabia, el tipo de podredumbre que crece en un lugar donde el pecado nunca se cuestiona, donde el deseo se convierte en ley y donde la moderación se ridiculiza como debilidad. No sentían curiosidad, estaban consumidos. La sola visión de los extraños había despertado algo vil, algo que ya estaba arraigado en sus corazones. Su lujuria no era aleatoria, era ritual, normal, esperada. Y ahora se encontraba en la puerta de Lot con los puños apretados y los ojos ardientes. Lot salió, desesperado, temblando. «No hagáis esta maldad», suplicó. Pero su voz fue recibida con risas y amenazas. «Este tipo ha venido aquí como un extranjero y ahora quiere hacer de juez». Empujaron la puerta. Querían poder, querían profanar lo que era sagrado. Y cuando ni siquiera la desesperada oferta de Lot de entregarles a sus hijas pudo satisfacerlos, quedó dolorosamente claro que ya no se trataba de deseo, se trataba de rebelión, contra Dios, contra la pureza, contra cualquier imagen de rectitud que aún se atreviera a existir. Entonces sucedió. La mano del cielo se movió. Los ángeles extendieron los brazos, sacaron a Lot y cegaron a los hombres. Pero incluso ciegos, buscaron a tientas la puerta. Seguían intentándolo, seguían arañando, seguían consumidos, porque cuando la lujuria se convierte en un dios, no se rinde fácilmente, devora, y Sodoma había sido devorada desde dentro. Este momento no fue solo un punto de ruptura, fue una revelación. La máscara cayó. La oscuridad que se había gestado a puerta cerrada ahora quedaba al descubierto en las calles. Una ciudad sin vergüenza, un pueblo sin límites. La lujuria se había convertido en ley, y el juicio ya no se retrasaba, porque cuando una sociedad celebra lo que Dios llama perverso y persigue lo que Él envía para salvar, el fuego no tarda en llegar. Ya estaba en el aire. En Sodoma, la ley no era un escudo, era un arma. Había jueces, sí, pero no juzgaban. Había ancianos en las puertas, pero no protegían. Los tribunales existían solo de nombre, sus bancos manchados de sobornos, sus veredictos doblegados a los caprichos de los poderosos. La injusticia no era un fallo del sistema, era el sistema, y se había vuelto tan común, tan aceptada, que nadie recordaba siquiera cómo era la justicia. Las víctimas no tenían voz, los oprimidos no tenían defensor, los pobres no eran defendidos, eran descartados. Si un extraño era perjudicado, se consideraba culpa suya por haber venido. Si un niño lloraba, se le respondía con silencio. Y si alguien se atrevía a oponerse, a hablar de la verdad, o de Dios, o del bien y del mal, la turba se levantaba, no con vergüenza, sino con furia. No había controles, ni equilibrios, solo apetito y arrogancia. Los sin ley gobernaban con sonrisas en sus rostros y sangre en sus manos. Lot lo vio todo. Había vivido entre ellos el tiempo suficiente para conocer el precio de la decencia. Se sentó a la puerta, no como un líder, sino como una barrera solitaria entre el cielo y el infierno. Suplicó, advirtió, pero ellos se rieron. Cuando llegaron los ángeles y Lot intentó impedir que los hombres derribaran su puerta, su respuesta no fue de confusión, sino de desprecio. Este ha venido como extranjero y ahora quiere juzgarnos. No tenían ningún interés en la moralidad. No había lugar para la responsabilidad. Para ellos,
La rectitud era un insulto. La cultura de Sodoma era la celebración del pecado. Sus festivales glorificaban lo que Dios llamaba perverso. Sus entretenimientos se burlaban de la virtud. Sus calles estaban llenas de ceremonias, pero vacías de justicia. La vergüenza había muerto hacía mucho tiempo, y sin vergüenza, el mal se vuelve audaz. No había temor de Dios ante sus ojos. Solo indulgencia, solo el yo, solo el poder. En Sodoma, los culpables prosperaban y los inocentes se escondían. Era una inversión de todo lo sagrado, un espejo que reflejaba la creación, pero distorsionado. Los fuertes devoraban a los débiles. Los extranjeros no eran bienvenidos, sino perseguidos. Las viudas y los huérfanos eran invisibles, y a la gente le gustaba que fuera así, porque la justicia significaría cambio, y nadie quería cambios, no cuando podían tener el control. Pero Dios ve lo que el hombre ignora, y cuando se ahoga la justicia, cuando se burlan de la misericordia, cuando el mal lleva una corona y se sienta sin oposición, el juicio no tarda en llegar. El fuego que cayó sobre Sodoma no fue solo por la perversión, fue por la forma en que construyeron toda una sociedad donde reinaba el pecado y se prohibía la rectitud. No solo cometieron el mal, lo legalizaron, lo honraron, y fue entonces cuando Dios dijo, «Basta». El pecado final no fue gritado, fue reído. Una ciudad al borde de la destrucción no cayó por las llamas, sino que se derrumbó bajo su propia burla. Cuando Lot se presentó ante sus yernos, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa, pronunció la única verdad que aún podía salvarlos. «Levantaos, fugirad de este lugar. El Señor está a punto de destruir la ciudad». Pero ellos no se levantaron, no creyeron, se rieron. No era una risa nerviosa, no era confusión, era burla, desprecio. Lo veían como una broma. Un hombre que había tolerado su pecado durante demasiado tiempo y ahora quería parecer justo, era demasiado tarde. La advertencia sonaba ridícula a oídos que habían rechazado la verdad durante mucho tiempo. Eso es lo que hace el pecado cuando madura por completo. Convierte la justicia en comedia. Para ellos, Lot no era un centinela, era un payaso. ¿Y su Dios? Un mito. Habían oído los rumores, habían visto la podredumbre, pero la idea de que realmente llegaría el juicio, que el cielo intervendría, impensable. Creían más en su propia comodidad que en la santidad de Dios. Y cuando los justos se vuelven ridículos, cuando las advertencias del cielo se tratan como sátira, el fin no está lejos. La burla es la última etapa. No es solo rechazo, es inversión. Cuando el mal ya no se esconde, sino que comienza a sonreír, a revestirse de virtud, a llamarse progreso, y luego se vuelve hacia los justos y se ríe en sus caras, es entonces cuando una ciudad queda condenada al juicio. No se trata solo de que se tolere el pecado. Se trata de que se celebre el pecado mientras se arrastra por el barro la verdad. Lot no era perfecto, pero recordaba a Dios, y en esa hora final trató de arrastrar a otros con él. Trató de suplicar, pero en Sodoma, suplicar por la justicia sonaba como una locura, y aquellos que aún conservaban una pizca de fe fueron ridiculizados hasta que la última brasa se apagó. Incluso los ángeles tuvieron que tirar de Lot de la mano para escapar. Así de profundo había calado el espíritu de la burla. Incluso los justos se habían vuelto insensibles. ¿Y qué hay de hoy? ¿No hemos visto el mismo patrón? Voces que se alzan para advertir, para llamar la atención, para señalar la misericordia, solo para ser ridiculizadas, silenciadas, convertidas en memes y chistes, profetas burlados, predicadores cancelados, las escrituras reducidas a folclore. No estamos lejos de Sodoma cuando la verdad se convierte en entretenimiento y la santidad se recibe con una sonrisa burlona. Pero Dios no puede ser burlado, no para siempre. Él ve cuando un pueblo ya no se sonroja. Él sabe cuándo se ha pronunciado y rechazado la última advertencia. Y en Sodoma fue la risa lo que selló su destino. No solo el pecado, sino el orgullo por él, la burla de la verdad y la creencia de que el juicio nunca llegaría. Pero llegó, y siempre lo hará. El juicio nunca cae sin una advertencia. Y para Sodoma,
Esa advertencia llegó envuelta en misericordia. Antes del fuego, antes de que la tierra temblara y el humo oscureciera el sol, Dios susurró. No se precipitó a la ira. Esperó, observó, y cuando el hedor del pecado se elevó hasta los cielos, aún dio espacio a la gracia. Abraham estaba fuera de su tienda, con el viento soplando entre los árboles, cuando el Señor se le apareció con 2 ángeles a su lado. Tenían una misión, pero Dios se detuvo. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer?, dijo. Y en esa pregunta estaba el corazón del cielo. Dios no vino a destruir en silencio. Vino a razonar, a revelar, a invitar a la intercesión. Y Abraham, sabiendo quién vivía en esa ciudad maldita, sabiendo que Lot todavía estaba dentro de sus murallas, se atrevió a dar un paso adelante. A continuación, se produjo una de las oraciones más audaces de toda la Escritura. ¿Vas a barrer a los justos con los impíos?, preguntó. ¿Y si hay 50, 45, 40, 30, 20, 10? Y con cada número, la respuesta de Dios seguía siendo la misma. No la destruiré, ni por 50, ni por 10. Solo 10 almas justas habrían salvado todo el valle. Pero no se pudieron encontrar 10. Los ángeles continuaron. Cuando el sol se puso detrás de las montañas, entraron en Sodoma. Incluso entonces, el juicio aún no estaba sellado. Una última prueba, una última oportunidad. Lot les dio la bienvenida. Les instó a quedarse bajo su techo. Conocía demasiado bien las calles. Había visto lo que hacía la ciudad cuando caía la noche. Pero Sodoma no se avergonzaba. Los hombres llegaron, todos ellos, de todos los barrios. No para saludar, sino para profanar. Su maldad ya no era un secreto, era la cultura, y cuando Lot intentó detenerlos, se volvieron contra él. Aún así, los ángeles no atacaron, todavía no. Cegaron a la multitud, metieron a Lot dentro. Le dijeron que reuniera a todos sus seres queridos y huyera. Estamos a punto de destruir este lugar, le dijeron, porque el clamor contra el Señor es grande. Incluso entonces, horas antes de que se abriera el cielo, la misericordia seguía llamando. Pero nadie respondió. Los yernos de Lot se rieron, sus vecinos se negaron. La puerta permaneció cerrada. Al amanecer, con la ciudad inconsciente y aún dormida en su pecado, los ángeles tomaron a Lot, a su mujer y a sus hijas de la mano y los sacaron a rastras, porque la misericordia siempre lo intenta. Dios siempre advierte, y el juicio solo llega cuando se rechaza la misericordia. Sodoma no ardió porque Dios fuera cruel, ardió porque nadie creyó en la advertencia. Nadie escuchó cuando el cielo llamó, y cuando la misericordia es ignorada durante mucho tiempo, no desaparece, se convierte en fuego. Todo comenzó con el silencio, no el silencio que reconforta, sino el que oprime el pecho, pesado y antinatural, como si el aire mismo contuviera la respiración. Apenas había amanecido en el valle, cuando el primer temblor sacudió el suelo. Las aves alzaron el vuelo. Los animales salieron corriendo. Lot se encontraba ya a kilómetros de distancia, subiendo las colinas con pasos temblorosos, con sus hijas agarradas a sus brazos y su esposa siguiéndole, con el corazón aún anclado en una ciudad que ya no tenía futuro. Entonces, el cielo se abrió. No fue como una tormenta, con truenos y lluvia. Fue como una ira. El fuego cayó del cielo, no llamas de antorchas o armas de asedio, sino furia divina, pura y devoradora. Cayó en columnas, explotando contra los tejados y los patios, tragándose las calles en un suspiro. Las casas, los templos, las risas, el vino, los pecados de generaciones, todo quedó incinerado en cuestión de segundos. La tierra gritó, se agrietó y se movió, como si la propia creación ya no pudiera soportar el peso de la maldad que había soportado durante tanto tiempo. Bajo Sodoma y Gomorra, la tierra gemía y se partía, los edificios se derrumbaban en abismos, los pozos hervían, la piedra se derretía. No era solo destrucción, era aniquilación, una purificación divina que no dejaba rastro de lo que una vez se había erigido con orgullo. Desde las colinas, Lot se volvió al oír el ruido, pero su esposa se volvió con nostalgia.
No era curiosidad, era nostalgia. Su corazón aún anhelaba lo que el cielo acababa de condenar, y en un solo suspiro se quedó paralizada, con el cuerpo rígido y el alma atrapada entre dos reinos. Se convirtió en una estatua de sal, un monumento a la desobediencia, una última advertencia grabada en el paisaje. ¿Y las ciudades? Desaparecieron. Sus voces se silenciaron. Sus mercados se convirtieron en cenizas. Los cantos de la noche fueron sustituidos por el rugido del juicio. Los hombres que se habían burlado de los ángeles ahora no tenían aliento para gritar. Los orgullosos que antes se pavoneaban por las calles ahora yacían enterrados bajo ruinas fundidas. Madres, padres, hijos, hijas, desaparecidos. En menos de una hora, una cultura, una civilización, un pueblo, borrados. Por encima de ellos, los cielos lloraban, no con lágrimas, sino con fuego, porque el juicio no es frío, es doloroso. Es lo que ocurre cuando se agota la misericordia, cuando se ignoran las advertencias, cuando el mal se vuelve demasiado fuerte como para ignorarlo. Abraham se encontraba a lo lejos, contemplando el valle. El humo se elevaba como una pira funeraria, espeso y negro, y el hedor a azufre ahogaba el viento. Había suplicado por la ciudad, había negociado con Dios, pero no se había podido encontrar ni siquiera a 10 justos. Y ahora, las verdes llanuras, que una vez vio brillar bajo el sol, estaban chamuscadas hasta quedar irreconocibles. El valle estaba en silencio. No se oían risas, no se oían burlas, solo humo, solo cenizas, solo el recuerdo de un pueblo que lo tenía todo: belleza, riqueza, abundancia, y aún así eligió el desafío. Y cuando la tierra clamó, Dios respondió, no con palabras, sino con fuego. Los ángeles no preguntaron, tiraron. Al amanecer, cuando el juicio de Dios estaba a punto de cumplirse, agarraron a Lot de la mano, a su esposa, a sus hijas, y corrieron. La orden era clara: escapad por vuestra vida. No miréis atrás. No os detengáis en ningún lugar del valle. Haced huida hacia los montes, no sea que seáis arrasados. No había tiempo para recoger pertenencias. No había oportunidad de despedirse. Lo que se avecinaba no era un castigo, era un torrente de ira. Y solo sobrevivirían los que se movieran. Lot avanzaba tambaleándose, con los pies golpeando el suelo y el corazón latiendo con fuerza mientras el cielo se oscurecía a sus espaldas. Sus hijas le seguían, atónitas y en silencio, pero su mujer, su corazón, seguía atado a la casa que habían construido, a las habitaciones que había decorado, a los vecinos con los que había reído, a la comodidad que amaba más que a la verdad. Y cuando el fuego cayó detrás de ellos, se volvió. Solo fue una mirada, pero en esa mirada estaba su veredicto. No solo miró atrás, miró con nostalgia, y en esa fracción de segundo eligió Sodoma, eligió la familiaridad por encima de la obediencia, eligió los recuerdos por encima de la misericordia, y el mismo fuego que consumió la ciudad selló su destino. Se quedó paralizada en medio de un paso. Su cuerpo se tensó, su aliento se desvaneció y se convirtió en una estatua de sal, un monumento eterno a un corazón dividido. Lot siguió corriendo. No podía volver atrás. El trueno detrás de él era ensordecedor. Las llamas saltaban hacia el cielo. La tierra retumbaba bajo sus pies. Cuando llegó a la pequeña ciudad de Zoar, el sol ya había salido, pero el mundo detrás de él había desaparecido. El humo llenaba el horizonte. El valle que una vez albergó jardines y risas ahora solo contenía cenizas y silencio. Había escapado, pero había perdido más que su hogar. Había perdido a su esposa, no por el fuego, no por el azufre, sino por la indecisión, por un corazón que no podía dejarla ir. Y esa es la tragedia de su historia. No fue que no huyera, fue que no se rindió. La misericordia de Dios es grande, pero incluso la misericordia requiere obediencia. Su gracia puede sacarnos del abismo, pero nosotros tenemos que alejarnos. Tenemos que confiar en que aquello de lo que Él nos llama a salir no merece la pena aferrarse a ello. La esposa de Lot nos recuerda que la destrucción no es solo física, sino también espiritual.
Puedes abandonar el lugar del pecado y seguir perdido si tu corazón nunca lo deja ir. Ella estaba a unos pasos de la salvación, pero su alma seguía en Sodoma, y entonces se volvió, y entonces cayó. No porque Dios sea cruel, sino porque no se puede abrazar el juicio y la misericordia al mismo tiempo. Su historia sigue viva en los vientos del desierto. Una advertencia sin palabras, una silueta de lo que sucede cuando miramos atrás a lo que Dios está tratando de salvarnos, porque el pasado puede parecer familiar, pero si Dios te ha llamado, ya no es tu hogar. Sodoma se convirtió en cenizas, pero su espíritu nunca murió. Llovió fuego, la tierra se tragó su orgullo, el humo marcó su tumba, pero lo que construyeron desafiando a Dios sigue respirando en ciudades, pantallas y almas de todo el mundo. Jesús no habló de Sodoma como un mito, habló de ella como un espejo. Como fue en los días de Lot, advirtió, así será en el día en que se revele el Hijo del Hombre. No dijo que podría parecerse a aquellos días, sino que sería igual. ¿Y cómo eran aquellos días? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, todas cosas normales, todas inofensivas en apariencia, pero detrás de ese ajetreo había ceguera. Vivían sin pensar en la eternidad, sin temor al juicio, sin urgencia por arrepentirse. Se despertaban cada mañana creyendo que el mañana llegaría. Se reían de la idea de la ira, y entonces cayó. El pecado de Sodoma no se limitaba a la geografía. Era, y sigue siendo, una postura, una enfermedad espiritual, el orgullo que silencia la convicción, la indulgencia que ahoga la compasión, la lujuria que consume sin control, la burla de la justicia, el rechazo de la advertencia. Ese espíritu no es antiguo, es moderno, y prospera donde quiera que la verdad no es bienvenida, y el placer se convierte en Dios. Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo que celebra lo que Sodoma practicaba en su día. Hemos renombrado la perversión como libertad. Hemos decorado el orgullo con desfiles. Hemos eliminado la vergüenza del pecado y la hemos convertido en una insignia de honor. Se ignora a los pobres, se ridiculiza a los justos, y las advertencias se ríen de ellas. Hemos construido torres de tecnología, ídolos de influencia y templos del yo, pero no altares. No hay arrepentimiento, no hay temor. Y, como Sodoma, creemos que estamos a salvo. Confundimos la paciencia de Dios con su ausencia, pero las Escrituras nunca prometieron que Él permanecería en silencio para siempre. Y si el mismo fuego que cayó una vez ahora solo está siendo contenido por la misericordia, y si la cuenta atrás ya ha comenzado y lo único que detiene el juicio es la gracia, Jesús dijo que estaban comiendo y bebiendo hasta ese día, hasta que cayó el fuego, hasta que se cerró la puerta, hasta que no hubo más tiempo. Ese es el peligro. El juicio no llega con una trompeta al principio, llega lentamente y luego de repente. Llega mientras la gente ríe, mientras navega por las redes sociales, mientras duerme, y cuando llega, los burlones no tienen nada más que decir. El pecado de Sodoma sigue vivo, pero también lo está la advertencia, y también lo está la llamada a huir, no solo físicamente, sino espiritualmente, lejos del compromiso, lejos del orgullo, lejos de la mentalidad que dice, seguro que no nos pasará nada, porque el espíritu de Sodoma no está solo en una ciudad, está en el corazón que ya no tiembla ante la palabra de Dios. Y si no lo vemos, no es porque haya desaparecido, sino porque nos hemos acostumbrado a vivir con él. ¿Por qué destruir una ciudad? ¿Por qué salvar a un solo hombre? La tensión entre la justicia y la misericordia de Dios se extiende como un hilo a lo largo de la historia de Sodoma, tensa, deliberada y divina. Para algunos, el fuego parece demasiado severo. Para otros, el rescate parece demasiado generoso. Pero eso es porque olvidamos lo que Dios ve. Él no juzga por las apariencias. Él juzga el corazón. Él ve lo que sucede a puerta cerrada, lo que se pudre bajo las sonrisas, lo que crece cuando se ignora la conciencia y el pecado se convierte en ley. Sodoma no era solo mala, era irremediable. Su maldad no era ocasional,
Estaba arraigada, se celebraba, se defendía. Dios no castigó tras un solo error. Esperó, escuchó, buscó a los justos, advirtió, una y otra vez. Escuchó el clamor de las víctimas, las oraciones de Abraham, los gemidos de una tierra que se ahogaba en su propia corrupción. Y aún así, contuvo el fuego, hasta que no pudo más, porque la justicia no es crueldad, es amor en defensa de lo que es correcto. Es un Dios que dice, basta, cuando los inocentes son pisoteados y el mal se extiende sin control. Es un rechazo sagrado a permitir que el pecado reine para siempre. Y sin embargo, en ese mismo momento, la misericordia se movió. Mientras el juicio avanzaba hacia la ciudad, 2 ángeles llamaron a la puerta de Lot. No vinieron con espadas, vinieron con una advertencia. Le dieron una salida, no porque Lot fuera perfecto, no lo era. Dudó, se comprometió, se demoró, pero aún así, Dios recordó la súplica de Abraham y honró la chispa de justicia que aún ardía en el corazón de Lot. Ese es el misterio de la naturaleza de Dios. Él no elige entre la justicia y la misericordia. Él tiene ambas, castiga la maldad y saca a los justos de las llamas, derriba ciudades, pero no sin enviar primero mensajeros, y cuando llega la destrucción, nunca es impulsiva. Es el final de un largo y paciente camino pavimentado con oportunidades para arrepentirse. La huida de Lot no tuvo que ver con su bondad, tuvo que ver con la gracia de Dios. Su rescate fue misericordia en acción, una imagen de lo que sucede cuando cae el juicio, pero Dios sigue extendiendo su mano para salvar a aquellos que están dispuestos a dejarse guiar, incluso cuando son lentos, incluso cuando dudan, incluso cuando necesitan que los tiren de la mano. Dios no es indulgente con el pecado, pero tampoco se apresura a destruir. Su justicia es real, pero también lo es su paciencia, también lo es su deseo de salvar. Por eso Sodoma ardió y Lot vivió, porque Dios puede juzgar una ciudad sin olvidar ni una sola alma en su interior, y sigue haciéndolo. En cada generación da tiempo, envía advertencias, prepara una vía de escape, pero cuando se acaba el tiempo, llega el fuego, no porque Dios sea cruel, sino porque es santo, porque es justo, porque es lo suficientemente misericordioso como para no permitir que el mal escriba el capítulo final. Mucho después de que Sodoma se convirtiera en cenizas, los profetas seguían pronunciando su nombre, no como una leyenda, no como un mito, sino como un espejo mostrado a cada generación que se atrevía a olvidar lo que sucede cuando el pecado se convierte en cultura y se burlan de la justicia. Sodoma no fue solo un momento en el tiempo, fue una advertencia cosida en el tejido mismo de las Escrituras, una señal de advertencia de a dónde conduce la rebelión desenfrenada cuando se ignora la misericordia. Ezequiel fue contundente. No describió a Sodoma como una ciudad de criminales salvajes o villanos monstruosos. Dijo que su culpa comenzó con el orgullo, la prosperidad y la comodidad, mientras descuidaban a los pobres. Recordó a Israel que Sodoma no cayó de la noche a la mañana, se pudrió desde dentro. Su caída no se produjo porque Dios fuera severo, sino porque el pueblo se negó a cambiar. Eran altivos, escribió, y cometieron abominaciones delante de mí. Por eso, cuando lo vi, los eliminé. Isaías tampoco se contuvo. Miró a su propia nación elegida, bendecida, unida por un pacto, y la llamó con otro nombre. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Era una acusación impactante, no contra la geografía, sino contra el corazón. Estaba diciendo, os habéis vuelto como ellos, tenían el templo, tenían rituales, pero sus corazones estaban lejos, sus manos estaban manchadas, su justicia estaba muerta. Honraban a Dios con sus labios, pero sus vidas se hacían eco de los pecados de una ciudad enterrada hace mucho tiempo bajo las cenizas. Jeremías advirtió del mismo espíritu. Vio líderes que desviaban al pueblo, profetas que hablaban de paz cuando no la había, sacerdotes que encubrían la injusticia, cometen adulterio y caminan en la mentira, clamó. Fortalecen las manos de los malhechores. Todos ellos son para mí como Sodoma. Para Dios, los pecados de su propio pueblo
se habían vuelto indistinguibles de la rebelión de aquella antigua ciudad. No se trataba de la ubicación, sino de lo lejos que puede llegar una nación cuando se cambia la verdad por la comodidad. Y entonces vino Jesús. Él no se refirió a Sodoma como una metáfora. Habló de ella con aterradora claridad. En Lucas 17, dijo que los últimos días serían un reflejo de los días de Lot. La gente comería y bebería, construiría y compraría, viviría sin urgencia. Pero el día que Lot salió de Sodoma, dijo: llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que se revele el Hijo del Hombre. Jesús nos estaba advirtiendo: Sodoma no es una historia que hemos superado, es un ciclo que estamos repitiendo, un patrón espiritual que siempre termina de la misma manera: orgullo, prosperidad, indiferencia, corrupción y finalmente, el juicio. Los profetas no mencionaban Sodoma para entretener, la invocaban para despertar, para sacudir a un pueblo adormecido, para recordarles y recordarnos que la paciencia de Dios tiene límites, que la misericordia puede ser rechazada y que cuando una sociedad se enorgullece de lo que debería lamentar, el fuego nunca tarda en llegar. Nos gusta pensar en Sodoma como algo antiguo, lejano, como polvo enterrado bajo siglos de historia, pero los pecados que destruyeron esa ciudad no quedaron enterrados. Siguen vivos, con ropas nuevas, con voces más fuertes, escondidos detrás de leyes, pantallas y eslóganes. El orgullo se disfraza de amor propio, la injusticia se rebautiza como política, la perversión se presenta como entretenimiento. La burla de Dios es ahora una marca comercializable. Pero el cielo no ha cambiado. Las cosas que despertaron la ira de Dios entonces siguen afligiendo su corazón ahora, porque el pecado no envejece, se adapta. Dios sigue odiando el orgullo, el que se niega a inclinarse, el que dice: nosotros sabemos más, el que silencia la convicción y se corona a sí mismo como rey. Fue el orgullo lo que convirtió a los ángeles en demonios. Fue el orgullo lo que construyó las torres de Sodoma y endureció su corazón. Y es el orgullo el que hoy ciega los ojos a la verdad y dice a naciones enteras que son incorregibles: Dios sigue odiando la injusticia. Él ve cuando se pisotea a los pobres, cuando se descarta a los niños, cuando los gritos de los que no tienen voz son recibidos con indiferencia. Sodoma tenía abundancia, pero se negaba a compartirla. Hoy construimos muros más altos y mesas más largas, pero seguimos ignorando a los que Dios llama los más pequeños. Nosotros lo llamamos libertad, Él lo llama fracaso. Dios sigue odiando el pecado sexual, no porque esté en contra del deseo, sino porque Él es quien lo diseñó. Y cuando tergiversamos lo que Él hizo sagrado, cuando exhibimos lo que Él quiso proteger, no solo pecamos, sino que desafiamos a aquel que nos dio el aliento. Los hombres de Sodoma no estaban confundidos, estaban consumidos. Y ese mismo espíritu sigue acechando en nuestra generación, enmascarado en libertad, gritando más fuerte que nunca. Y Dios sigue odiando la burla, no las bromas, no las preguntas, sino ese desprecio profundo y venenoso que pone los ojos en blanco ante la santidad y se ríe de la verdad. El tipo de desprecio que mira su palabra y dice: eso está pasado de moda. El tipo que escucha una advertencia y responde con una sonrisa burlona. Sodoma se burló de Lot, se burló de los ángeles, se burló de la idea misma de que pudiera llegar el juicio. Y hoy no ha cambiado mucho. Nos burlamos de la pureza, nos burlamos de la justicia, nos burlamos de aquellos que todavía creen que el juicio es real. Pero Dios nunca se ha divertido con la rebelión. Estos pecados no solo condenaron a Sodoma, infectan todas las culturas que los abrazan. Y la aterradora verdad es esta: el mundo no se está volviendo como Sodoma. Ya lo es. La única pregunta que queda es si seguiremos su camino o daremos un giro. Porque lo que Dios odiaba entonces, lo sigue odiando ahora. Y lo que juzgó entonces, lo juzgará de nuevo. Pero incluso ahora, la misericordia llama a la puerta. Incluso ahora, la gracia extiende su mano. Incluso ahora, el fuego está siendo contenido por la paciencia. Pero no para siempre. Los pecados de Sodoma han resurgido. El humo aún no ha llegado al cielo, pero ya tenemos los fósforos en nuestras manos. Esta vez,
El fuego no caerá solo sobre una ciudad. El Apocalipsis descubre un juicio mucho mayor que el de Sodoma, uno que sacude la tierra, divide el cielo y pone de rodillas a todas las naciones. Babilonia cae. Las grandes ciudades del mundo se derrumban en una sola hora. Los mercaderes lloran, los reyes tiemblan, los cielos rugen. Este no es el fuego de un valle, es el fuego del fin. Y, a diferencia de Sodoma, nadie quedará indemne. Pero ahora hay algo diferente. La gracia tiene un nombre. En los días de Sodoma, la misericordia llegó en forma de ángeles que llamaban a la puerta de Lot. Hoy, la misericordia llega en forma de un Salvador que llama a la puerta de cada corazón. Jesús, el que se interpuso entre el cielo y el infierno, el que soportó la ira para que pudiéramos caminar libres, el que, con sus propias palabras, dijo que cuando regresara sería como en los días de Lot, pero que esta vez no vendría a advertir, vendrá a reinar. El último fuego será definitivo, no habrá valle al que huir, no habrá colinas que escalar, no habrá mañanas extra para hacer las maletas o suplicar por más tiempo. Cuando comience, será rápido, total, justo, y todas las almas quedarán al descubierto, sin secretos, sin sombras, solo la verdad. Y, sin embargo, este es el milagro. La gracia sigue llamando antes de que las llamas toquen la tierra. No estamos esperando una segunda oportunidad. La estamos viviendo. La cruz fue la respuesta de Dios al fuego. Un tipo diferente de madera, un tipo diferente de llama. El juicio no desapareció, sino que se derramó sobre su Hijo. Así que ahora, cuando el fuego vuelva, no será porque Dios se complace en la destrucción, será porque el mundo rechazó al único que podía salvarlo de ella. Lot dudó, pero Dios lo sacó. Hoy, Dios nos saca, invita, con suavidad, con persistencia, a través de sermones, a través de extraños, a través de sueños, a través del suave tirón en tu espíritu cuando sabes que algo más profundo te está llamando. Ese es Jesús, esa es la gracia con un latido. Esa es tu escapatoria antes de que caiga el fuego. Pero escapar no es solo huir del juicio, es entrar en la luz, en un propósito, en un reino que no puede ser sacudido. Un reino donde cada lágrima es enjugada y cada cicatriz se convierte en una canción. Sodoma ha desaparecido, Babilonia caerá, y las ciudades de este mundo no perdurarán. Pero la pregunta no es qué vendrá, sino a quién pertenecerás cuando llegue. La gracia tiene un nombre, la misericordia tiene una mano marcada, y la salvación sigue recorriendo los caminos de este mundo, buscando a aquellos que escucharán antes de que el cielo se tiña de rojo. Esto no es miedo, es una llamada, un último golpe a la puerta antes de que se cierre, porque el último fuego será definitivo, pero no tiene por qué ser el tuyo.